El ritual de Anna Eklund, 3 semanas confrontando las tinieblas. En las profundidades de Iowa, donde interminables cultivos de cereales dominan el horizonte y diminutas congregaciones católicas abrazan su religiosidad con fervor absoluto, se levanta un monasterio franciscano en el poblado de Erling que resguarda uno de los episodios más inquietantes registrados en la historia eclesiástica norteamericana. Durante las jornadas otoñales de 1928, los muros de este santuario presenciaron acontecimientos que desafiarían cualquier lógica racional y que permanecerían archivados en los registros oficiales de la Iglesia Católica como uno de los episodios de posesión demoníaca más excepcionales jamás certificados. El relato de Anna Eklund se originó varias décadas atrás, en una humilde hacienda agrícola de Wisconsin donde vio la luz en el año 1882. Su verdadero nombre era Emma Smith, aunque la Iglesia decidió salvaguardar su identidad empleando el seudónimo que trascendería históricamente. Las actas parroquiales de la diócesis de La Crosse registran a una muchacha devotísima, fervorosa, que concurría fielmente a los oficios religiosos cada domingo acompañando a su progenitora, una señora de religiosidad profundísima que sembró en su descendiente un amor auténtico hacia la fe católica. La reducida comunidad germano-estadounidense donde Anna se desarrolló se distinguía por su observancia religiosa rigurosa, sus costumbres ancestrales importadas desde el Viejo Mundo y una estructura social hermética donde todos se reconocían mutuamente y cualquier irregularidad se transformaba velozmente en tema de habladurías. Pero en aquella apacible granja wisconsiniana habitaba también una negrura que los residentes apenas intuían. El progenitor de Anna, Jacob Smith, era reconocido en la comarca como un individuo de temperamento complicado, pero lo que sucedía tras las entradas selladas de su residencia trascendía ampliamente un simple carácter difícil. Los expedientes eclesiásticos ulteriores revelarían que Jacob ejecutaba ceremonias oscuras, que su vínculo con su propia descendiente atravesaba límites imperdonables y que había emprendido en múltiples oportunidades forzarla a ejecutar actos de naturaleza incestuosa. Cuando Anna, haciéndose desesperadamente a su religiosidad y su castidad, rechazaba sus proposiciones depravadas, su progenitor pronunciaba maldiciones contra ella, convocando fuerzas que ningún individuo sensato debería invocar. La tía de Anna, Mina, hermana de Jacob, no era menos tenebrosa. Residía en la misma propiedad y compartía las inclinaciones siniestras de su hermano. Los relatos recabados por los sacerdotes años ulteriormente indicarían que Mina practicaba alguna modalidad de hechicería campesina, mezclando supersticiones europeas con ceremonias prohibidas. Cuando Anna contaba 14 años, su progenitora falleció en circunstancias que la congregación consideró sospechosas, abandonando a la adolescente completamente a disposición de su padre y su tía. Fue entonces cuando las maldiciones se amplificaron. Jacob y Mina, según permanecería registrado en los archivos diocesanos, ejecutaron ceremonias específicamente diseñadas para condenar el espíritu de Anna, para aniquilar su pureza y arrastrarla hacia la perdición eterna. Las primeras señales inquietantes emergieron cuando Anna tenía apenas 16 años. Comenzó a experimentar una repulsión violenta e incomprensible hacia todo lo sagrado. Esta joven que había sido el modelo de piedad en su congregación, que comulgaba con devoción y rezaba el rosario cotidianamente, súbitamente no podía siquiera penetrar en un templo sin sentir náuseas avasalladoras. El agua consagrada le producía un sufrimiento físico intenso al contacto con su epidermis. Los artículos religiosos que anteriormente besaba con amor ahora le provocaban un rechazo visceral. Su párroco local, el padre Edmund, quedó profundamente perturbado al observar estas transformaciones. En sus anotaciones personales, archivadas en la diócesis de La Crosse, escribió que los ojos de Anna parecían contener una negrura que no era humana cuando intentaba bendecirla. Pero lo más aterrador eran los conocimientos imposibles que Anna comenzó a manifestar. Durante las confesiones, revelaba los pecados secretos del sacerdote antes de que éste pudiera hablar, pecados que nadie más conocía. Hablaba en idiomas que jamás había estudiado, latín eclesiástico perfecto, alemán antiguo, dialectos que ni siquiera los eruditos de la zona podían identificar con certeza. En un incidente documentado por el padre Edmund en 1911, Anna pronunció en arameo una blasfemia tan vil que el sacerdote, quien había estudiado lenguas antiguas en el seminario, quedó paralizado de horror. No era la voz de la muchacha, escribió en su informe oficial. Era algo que hablaba a través de ella, algo antiguo y malevolente que conocía secretos que ningún ser humano debería conocer. Las manifestaciones corporales pronto siguieron. Anna comenzó a levitar durante las horas nocturnas, su cuerpo ascendiendo varios metros por encima de su lecho mientras dormitaba.
Los residentes que habitaban en haciendas cercanas reportaron haber escuchado alaridos inhumanos provenientes de la propiedad de Smith durante las horas más tenebrosas de la madrugada, gritos que helaban la sangre y que no sonaban como ningún animal conocido. Jacob Smith, atemorizado por lo que había liberado con sus maldiciones, buscó auxilio del padre Edmund. «He condenado a mi propia hija», confesó el hombre entre sollozos, según consta en los registros parroquiales. «Mina y yo invocamos algo que no podemos controlar. Algo ha respondido a nuestras maldiciones y ahora habita en ella». El padre Edmund, reconociendo que enfrentaba algo más allá de su experiencia y preparación, contactó con su obispo. Los archivos diocesanos documentan una serie de investigaciones preliminares durante los meses finales de 1911. Médicos examinaron a Anna, buscando explicaciones neurológicas o psiquiátricas para su condición. Todos quedaron desconcertados. Sus exámenes físicos mostraban a una mujer joven completamente sana, sin ninguna patología identificable. Sin embargo, cuando intentaban examinarla en presencia de objetos religiosos, Anna entraba en estados de furia incontrolable, demostrando una fuerza física que superaba ampliamente lo que su constitución delgada debería permitir. En una ocasión, según el informe médico del Dr. William Schulze, Anna lanzó a 3 hombres adultos contra la pared con un solo movimiento de su brazo, dejando a uno de ellos con costillas fracturadas. La Iglesia Católica, con su milenaria experiencia en estos asuntos, siguió sus protocolos establecidos. Se realizaron múltiples sesiones de oraciones de liberación, intentos de bendiciones, rosarios comunitarios. Nada funcionaba. Anna empeoraba progresivamente. Su cuerpo comenzó a manifestar signos físicos perturbadores. Marcas inexplicables aparecían en su piel durante la noche, símbolos que los estudiosos eclesiásticos identificarían posteriormente como sigilos de invocación demoníaca. Su rostro se deformaba ocasionalmente, adoptando expresiones que los testigos describirían como completamente inhumanas, como si algo mirara desde detrás de sus ojos. El padre Edmund, en un informe enviado a su obispo en diciembre de 1911, escribió con mano temblorosa: «Esta no es una enfermedad del cuerpo ni de la mente. Esto es una guerra espiritual, y estamos perdiendo». Fue entonces cuando la diócesis tomó la determinación de proceder con un ritual de exorcismo formal, el primero de varios que Anna Eklund afrontaría en su atormentada existencia. En el año 1912, el padre Theophilus Riesinger, un religioso capuchino de reconocida experiencia en episodios de posesión, fue convocado para ejecutar el ceremonial. Los acontecimientos de aquel primer exorcismo permanecerían registrados en los archivos franciscanos, pero serían apenas un preludio de lo que vendría 16 años después. Durante 3 jornadas en 1912, el padre Riesinger combatió contra las entidades que habitaban en Anna. Las sesiones fueron tan violentas, tan perturbadoras, que varias de las personas presentes sufrieron colapsos nerviosos. Al final, pareció lograrse una liberación parcial. Anna recuperó cierta normalidad, pudo volver a asistir a misa, recuperó parte de su vida. No obstante, la tranquilidad sería provisional. Los demonios, como permanecería certificado en los expedientes eclesiásticos ulteriores, nunca se habían marchado completamente. Simplemente aguardaban, acechando en las penumbras de su alma, reuniendo energías para un regreso incluso más devastador. Durante los años subsiguientes, Anna intentó conducir una existencia normal. Se trasladó distante de la hacienda familiar, alejada de su progenitor y su tía, intentando escapar de las maldiciones que la perseguían. Trabajó como empleada doméstica, asistió a misa regularmente, intentó reconstruir su relación con Dios. Pero hacia 1928, cuando Anna tenía 46 años, las manifestaciones retornaron con una furia renovada y amplificada. Los ataques eran más violentos, más frecuentes, más aterradores que nunca antes. Su párroco en ese momento, alarmado por la severidad de las manifestaciones, contactó nuevamente con el padre Theophilus Riesinger, quien ahora tenía 61 años y había acumulado décadas de experiencia adicional en episodios de posesión. El anciano religioso capuchino, tras entrevistarse con Anna y evaluar la situación, adoptó una decisión que permanecería registrada en la historia eclesiástica. Este episodio requería un exorcismo de duración sin precedentes, en un lugar completamente aislado, con múltiples observadores y documentación exhaustiva. Eligió el convento franciscano de Erling, Iowa, un sitio remoto donde las monjas hermanas de la preciosa sangre podrían proporcionar apoyo logístico y donde la privacidad estaría garantizada. El 23 de agosto de 1928, Anna Eklund llegó al monasterio de Erling,
acompañada por el padre Riesinger y otro sacerdote, el padre Joseph Steger, quien serviría como asistente y observador oficial. Ninguno de los presentes podía imaginar que los subsiguientes 23 días transformarían para siempre su comprensión de la realidad, del bien y del mal, de los límites entre el mundo natural y lo sobrenatural. Las hermanas del convento, mujeres de fe inquebrantable que habían consagrado sus vidas al servicio de Dios, pronto afrontarían horrores que ninguna preparación espiritual podría haber anticipado completamente. Lo que estaba por iniciarse sería documentado meticulosamente por múltiples testigos, certificado en informes oficiales de la Iglesia, y se transformaría en uno de los episodios de posesión demoníaca más exhaustivamente verificados de la historia moderna. 23 jornadas de batalla espiritual. 23 jornadas en las que las potencias del infierno se manifestarían con una claridad y poder raramente documentados. 23 jornadas que demostrarían, para quienes estuvieron presentes, que el mal sobrenatural no es simplemente una metáfora o superstición, sino una realidad terrible y tangible. Las entradas del monasterio se sellaron. El ritual estaba por comenzar. Y lo que acontecería dentro de aquellas paredes consagradas desafiaría toda explicación racional y quedaría grabado para siempre en los anales de lo inexplicable. Para comprender verdaderamente la dimensión de lo que acontecería en Erling durante las jornadas otoñales de 1928, resulta fundamental conocer quién era Anna Eklund antes de que las potencias oscuras reclamaran su espíritu como territorio de batalla. Los expedientes parroquiales y los relatos recabados por los investigadores eclesiásticos trazan el retrato de una mujer cuya existencia había sido señalada por la desgracia desde su más temprana niñez, pero que había combatido incansablemente por preservar su religiosidad y su honor en contextos que habrían aniquilado a personas menos resistentes. Emma Smith, el verdadero nombre detrás del seudónimo Anna Eklund, nació el 23 de marzo de 1882 en una hacienda modesta situada en las afueras de Marathon, Wisconsin. Los certificados de nacimiento de la Congregación de San José registran su bautismo apenas 3 jornadas después, el 26 de marzo, una ceremonia a la que concurrió toda la diminuta comunidad germano-estadounidense del condado. Su progenitora, Elizabeth Smith, era una señora profundamente religiosa que había emigrado de Baviera en 1876, transportando consigo no solamente su fe católica inquebrantable sino también las costumbres y supersticiones del antiguo continente. El padre Edmund, quien conoció a la familia durante los años finales de existencia de Elizabeth, la describió en sus anotaciones personales como una señora de oración constante, que percibía en cada acontecimiento de la existencia la mano de la providencia. Jacob Smith, el progenitor de Emma, presentaba un contraste perturbador con su esposa. Los residentes de la comunidad rural lo recordaban como un individuo taciturno, de mirada sombría, que raramente participaba en las actividades sociales de la congregación. Había llegado a América desde Prusia en 1878, huyendo, según rumores nunca confirmados, de acusaciones relacionadas con prácticas ocultistas en su aldea natal. Trabajaba su tierra con una dedicación obsesiva, pero aquellos que lo conocían notaban algo perturbador en su comportamiento. El agricultor Heinrich Mueller, vecino de los Smith durante 22 años, testificaría posteriormente ante los investigadores eclesiásticos que Jacob realizaba extraños rituales en su granero durante las noches sin luna, quemando hierbas y pronunciando palabras en un idioma que no era alemán ni inglés. La niñez de Emma transcurrió en este ambiente de profunda contradicción espiritual. Durante las horas diurnas, su progenitora la educaba en la religiosidad católica con devoción ejemplar. Emma aprendió a rezar el rosario antes de cumplir 5 años, memorizó las oraciones en latín y alemán, y asistía fielmente a la escuela dominical donde las hermanas de San Francisco enseñaban catecismo. Los certificados escolares preservados en los archivos diocesanos muestran que Emma era una estudiante aplicada, particularmente dotada para la memorización de pasajes bíblicos. La hermana Matilde, su maestra entre los años 1888 y 1892, escribió en su evaluación anual: Emma Smith posee un alma naturalmente inclinada hacia lo divino. Rara vez he visto tal pureza de espíritu en una niña tan joven. No obstante, cuando descendía la noche, la atmósfera en la hacienda Smith se metamorfoseaba en algo tenebroso. Emma, en las confesiones que ejecutaría años ulteriormente al padre Riesinger y que permanecerían registradas en los archivos franciscanos, reveló que desde muy diminuta había sido observadora de comportamientos perturbadores por porción de su progenitor. Jacob ejecutaba ceremonias en el sótano de la residencia, ceremonias a las que ocasionalmente obligaba a concurrir a su descendiente diminuta.
Me obligaba a permanecer de pie en un círculo trazado con cenizas, confesó Anna décadas ulteriormente, mientras él convocaba nombres que me aterrorizaban, nombres que provocaban que las velas se apagaran sin viento y que el aire se tornara denso y dificultoso de respirar. La tía Mina, hermana de Jacob, habitaba en una cabaña diminuta en la misma propiedad y participaba activamente en estos ceremoniales oscuros. Elizabeth Smith, la progenitora de Emma, era consciente de las prácticas de su esposo pero se sentía impotente para detenerlas. En una carta preservada en los archivos parroquiales, redactada a su hermana en Alemania en 1895, Elizabeth expresaba su angustia: temo por el espíritu de mi descendiente. Jacob se ha distanciado de Dios y busca poder en sitios oscuros. He intensificado mis oraciones, pero percibo que potencias que no comprendo combaten por el espíritu de nuestra diminuta Emma. Esta carta, descubierta años después del fallecimiento de Elizabeth, proporcionaría evidencia crucial sobre los orígenes de la posesión de Anna. Cuando Emma cumplió 12 años en 1894, su cuerpo comenzó a transformarse con la llegada de la pubertad, y fue entonces cuando el comportamiento de Jacob Smith se tornó aún más perturbador. Los relatos recabados por los investigadores eclesiásticos, aunque complicados de leer incluso un siglo ulteriormente, registran intentos repetidos de abuso incestuoso por porción del progenitor hacia su descendiente. Emma, haciéndose desesperadamente a las enseñanzas de castidad que su progenitora le había inculcado, resistía estos avances con todas sus energías. Cada rechazo de Emma enfurecía a Jacob, quien comenzó a pronunciar maldiciones explícitas contra su propia descendiente. «Si no serás mía en cuerpo», le gritó en una oportunidad registrada por el testimonio ulterior de un trabajador de la hacienda, «entonces entregaré tu espíritu a aquellos que te reclamarán para siempre». La circunstancia alcanzó un punto crítico en el invierno de 1896, cuando Emma tenía 14 años. Su progenitora Elizabeth enfermó gravemente con lo que los médicos diagnosticaron como neumonía, pero que la congregación sospechaba podría haber sido algo más siniestro. Elizabeth falleció el 12 de febrero de 1897, después de una agonía de 3 semanas durante las cuales, según observadores, repetía constantemente: «Protege a Emma, Señor, protege a mi niña de la negrura que la acecha». El doctor Thomas McCarthy, quien atendió a Elizabeth durante su enfermedad final, redactó en su informe médico que los síntomas de la paciente no concordaban completamente con ninguna patología conocida, y que en sus delirios febriles hablaba de penumbras que se desplazaban con intención propia en su habitación. El fallecimiento de Elizabeth abandonó a Emma completamente vulnerable. Sin la salvaguarda de su progenitora, la adolescente permaneció a disposición de su progenitor y su tía Mina. Los meses subsiguientes fueron, según los relatos ulteriores de Emma, un infierno terrenal. Jacob amplificó sus intentos de abuso, ahora sin el impedimento de la presencia de su esposa. Cuando Emma continuaba resistiéndose, convocando el nombre de Jesús y de la Virgen María, Jacob y Mina ejecutaron lo que los expedientes eclesiásticos describirían ulteriormente como una ceremonia formal de maldición. En la noche del 1 de noviembre de 1897, festividad de Todos los Santos, Jacob y Mina llevaron a cabo un ceremonial en el sótano de la hacienda durante el cual, según la confesión ulterior de Jacob al padre Edmund, convocaron explícitamente a entidades demoníacas para que tomaran posesión del espíritu de Emma y destruyeran su castidad y su religiosidad. Los efectos de esta maldición no fueron inmediatos, pero comenzaron a manifestarse gradualmente a lo largo de los meses subsiguientes. Emma, quien hasta entonces había sido el modelo de piedad en la congregación, comenzó a experimentar una repulsión creciente hacia los artículos sagrados. El primer incidente registrado aconteció en el oficio religioso dominical del 18 de abril de 1898. Emma, quien entonces tenía 16 años, había comulgado fielmente cada domingo desde su primera comunión. Pero aquel día, cuando el padre Edmund le ofreció la hostia consagrada, Emma sintió una repulsión tan violenta que vomitó inmediatamente después de recibirla. No fue una simple náusea, redactó el padre Edmund en su diario parroquial. Fue como si su cuerpo entero rechazara lo sagrado con una energía que parecía provenir de algo más profundo que una simple enfermedad física. A partir de aquel incidente, la existencia de Emma se transformó en una contienda constante entre su anhelo genuino de preservar su religiosidad y una potencia interna que parecía sabotear cada intento de conexión con lo divino. Cuando intentaba rezar el rosario, las cuentas se calentaban en sus manos hasta tornarse dolorosamente calientes. Cuando sostenía una Biblia, experimentaba dolores de cabeza cegadores.
El agua consagrada le causaba erupciones en la epidermis que los médicos no podían explicar. Los expedientes médicos del Dr. McCarthy, preservados en los archivos del condado de Marathon, describen lesiones cutáneas de etiología desconocida que emergen exclusivamente cuando la paciente entra en contacto con ciertos artículos religiosos. No obstante, lo más aterrador eran las voces que Emma comenzó a escuchar. En sus confesiones al padre Edmund, registradas meticulosamente en los archivos parroquiales, Emma describía voces múltiples que hablaban en su mente, voces que la insultaban, la tentaban, le revelaban secretos oscuros sobre las personas a su alrededor. «Conocen cosas que yo no debería conocer», confesó Emma en lágrimas durante una sesión en junio de 1898. «Me dicen los pecados de otros, me revelan sus pensamientos más íntimos. Y me ordenan hacer cosas terribles, cosas que mi alma rechaza pero que siento una compulsión casi irresistible de realizar». El padre Edmund, profundamente perturbado, comenzó a sospechar que enfrentaba algo más que un simple trastorno mental. La circunstancia en la hacienda Smith se deterioró aún más. Emma, ahora atormentada constantemente por estas manifestaciones internas, también comenzó a experimentar fenómenos externos. Los artículos se desplazaban en su habitación sin explicación aparente. Emergían marcas en las paredes, símbolos que nadie en la residencia había trazado. Los animales de la hacienda reaccionaban con terror ante la presencia de Emma, particularmente los caballos, que se negaban a aproximarse a ella. Heinrich Mueller, el vecino, testificaría años ulteriormente que su perro de caza, un animal normalmente dócil, ladraba con terror cada vez que Emma pasaba cerca, como si percibiera algo en ella que los humanos no podíamos percibir. Durante las horas nocturnas, los alaridos inhumanos que emanaban de la habitación de Emma aterrorizaban incluso a su progenitor Jacob, quien finalmente comenzó a comprender la dimensión de lo que había liberado con sus maldiciones. En 1900, cuando Emma tenía 18 años, Jacob buscó finalmente auxilio del padre Edmund. «He ejecutado pecados imperdonables», confesó el individuo, «he convocado potencias que no comprendo y he condenado a mi propia descendiente. Algo habita ahora en ella, algo que responde a mi llamado pero que no puedo dominar». Esta confesión, registrada en los archivos diocesanos, sería crucial para los investigadores ulteriores al proporcionar evidencia directa de las maldiciones ceremoniales que habían precedido a la posesión. El padre Edmund, reconociendo que afrontaba un episodio que superaba su experiencia pastoral ordinaria, inició una investigación formal siguiendo los protocolos establecidos por la Iglesia Católica para episodios de posible posesión demoníaca. Durante los años 1900 y 1901, Emma fue sometida a múltiples exámenes médicos y psiquiátricos. Todos los profesionales permanecieron desconcertados. Físicamente, Emma era una joven saludable. Mentalmente, exhibía una lucidez perfecta excepto durante los episodios en los que las voces tomaban dominio. El Dr. Franz Weber, psiquiatra de Milwaukee consultado específicamente para este episodio, redactó en su informe de agosto de 1901, «La paciente exhibe signos que no concuerdan con ninguna patología mental catalogada. Su conocimiento de idiomas que nunca ha estudiado, su capacidad de revelar información que no tiene manera de conocer, y las manifestaciones físicas que acompañan sus episodios sugieren que estamos ante un fenómeno que la medicina actual no puede explicar adecuadamente». Para Emma, estos años fueron de padecimiento indescriptible. Preservaba un anhelo genuino de servir a Dios, de recuperar la tranquilidad espiritual que había conocido en su niñez bajo la guía de su progenitora. No obstante, cada intento de aproximarse a lo sagrado resultaba en tormento. Cada oración era interrumpida por blasfemias que brotaban de su boca sin su consentimiento. Cada visita al templo terminaba en episodios violentos donde tenía que ser físicamente removida del recinto sagrado. Los archivos parroquiales registran al menos 17 incidentes entre 1898 y 1911 donde Emma tuvo que ser extraída del templo de San José debido a sus reacciones violentas durante el oficio religioso. La congregación de Marathon, inicialmente compasiva, comenzó gradualmente a distanciarse de Emma. Los rumores circulaban. Algunos decían que estaba demente. Otros, más supersticiosos, susurraban que estaba maldita o que ella misma practicaba hechicería. Emma se encontró cada vez más aislada socialmente. Las familias que antes la invitaban a reuniones sociales ahora evitaban su compañía. Los jóvenes que antes la cortejaban desaparecieron. El aislamiento social se sumó a su tormento espiritual, creando un círculo vicioso de padecimiento del cual parecía no haber escape. Los expedientes de este periodo revelan múltiples intentos de suicidio por porción de Emma,
interceptado siempre en el último momento por intervenciones que ella misma describía como providenciales, como si incluso en su tormento, algo divino la protegiera de la autodestrucción total. Era este el estado de Anna Eklund cuando, en 1912, el padre Theophilus Riesinger fue finalmente convocado para ejecutar el primer ritual de exorcismo formal. Una mujer de 30 años, atormentada durante 14 años por potencias que habían sido convocadas deliberadamente contra ella por su propio progenitor, una mujer cuya única culpa había sido preservar su castidad y su religiosidad en contextos imposibles. Los expedientes de aquel primer ritual mostrarían que las entidades que la habitaban eran numerosas y poderosas, y que la contienda por su espíritu sería prolongada y ardua, extendiéndose no jornadas sino décadas, culminando finalmente en aquellas 23 jornadas terribles de 1928 en Erling, Iowa. El primer ritual de exorcismo formal de Anna Eklund se inició el 18 de junio de 1912 en el mismo templo parroquial de San José en Marathon, Wisconsin, donde Emma había sido bautizada 3 décadas atrás. El padre Theophilus Riesinger, un religioso capuchino de 55 años con considerable experiencia en episodios de posesión, había arribado 5 jornadas antes para prepararse espiritualmente y evaluar personalmente el episodio. Los expedientes franciscanos preservados en los archivos de la provincia de San José describen meticulosamente los preparativos y el desarrollo de aquellas 3 jornadas que transformarían para siempre las existencias de todos los involucrados. El padre Riesinger era un individuo de apariencia severa pero con pasión profunda. Nacido en Baviera en 1857, había emigrado a América como seminarista y había sido ordenado sacerdote en 1882, el mismo año del nacimiento de Emma Smith. Durante sus 30 años de ministerio, había estudiado extensivamente los ceremoniales de exorcismo y había participado en al menos 9 episodios documentados de posesión demoníaca, aunque ninguno, según redactaría ulteriormente, se aproximaría en intensidad a lo que experimentaría con Anna Eklund. Sus anotaciones personales, archivadas en el monasterio capuchino de Milwaukee, revelan a un individuo metódico, escéptico por naturaleza, que requería evidencia sustancial antes de diagnosticar una auténtica posesión demoníaca. Durante las jornadas previas al ritual, el padre Riesinger entrevistó extensivamente a Anna, al padre Edmund, a observadores de la congregación, e incluso al propio Jacob Smith, cuya confesión completa permaneció registrada en los archivos diocesanos. He afrontado múltiples episodios donde la superstición y la enfermedad mental se confunden con lo demoníaco, redactó Riesinger en su informe preliminar del 14 de junio de 1912. No obstante, en este episodio, después de 5 jornadas de investigación exhaustiva, no tengo duda de que afrontamos una auténtica posesión múltiple. Las evidencias son avasalladoras y las manifestaciones observadas trascienden toda explicación natural. Esta conclusión no fue adoptada a la ligera. Riesinger había registrado más de 40 manifestaciones paranormales distintas durante su investigación preliminar. La primera de estas manifestaciones aconteció durante su entrevista inicial con Anna el 13 de junio. El encuentro tuvo lugar en la rectoría parroquial, con el padre Edmund presente como observador. Anna, una mujer de 30 años de apariencia frágil y demacrada por años de tormento, inicialmente se exhibió cooperativa y lúcida. Respondía a las interrogantes del padre Riesinger con coherencia, describiendo su padecimiento con lágrimas genuinas de dolor. No obstante, cuando el religioso capuchino extrajo discretamente un relicario conteniendo un fragmento de la verdadera cruz, sin revelar que era el artículo, la reacción de Anna fue inmediata y violenta. Ella no podía percibir que había en mi mano, registró Riesinger. El relicario permanecía oculto en mi puño cerrado. Sin embargo, instantáneamente comenzó a gritar que lo alejara de ella, que la quemaba aunque no hubiera contacto físico. Sus ojos, que momentos antes mostraban dolor humano, se transformaron en algo completamente diferente. La mirada que me dirigió no era humana. Era antigua, malevolente, y llena de un odio que helaba el alma. El padre Edmund, presente durante este encuentro, confirmó en su propio informe la transformación súbita de Anna. La voz cambió completamente, redactó. No era la voz suave de Emma Smith. Era múltiple, como si varias entidades hablaran simultáneamente a través de su boca. Y las palabras que pronunció estaban en latín perfecto, un latín que Emma nunca había estudiado formalmente. Maldecía usando terminología teológica compleja, citaba pasajes de textos apócrifos que incluso yo, con mi educación seminaria, apenas reconocía. Durante este episodio, que duró aproximadamente 15 minutos, Anna demostró una fuerza física descomunal.
Cuando el padre Riesinger intentó bendecirla con agua consagrada, ella rompió las ataduras de cuero que habían sido colocadas en sus muñecas como precaución, ataduras que, según el relato del párroco, hubieran requerido la energía de 2 individuos adultos para romperlas. Durante las jornadas subsiguientes, el padre Riesinger ejecutó más entrevistas y observaciones. Registró que Anna entraba en estados de trance espontáneamente, durante los cuales revelaba información que no tenía manera de conocer. En una oportunidad particularmente perturbadora, registrada el 15 de junio, Anna describió con precisión detallada los pecados privados del padre Riesinger, pecados de su juventud en Baviera que el sacerdote nunca había confesado a nadie en América. Me describió acontecimientos de mi existencia en Alemania con una exactitud imposible, redactó Riesinger con mano temblorosa en su diario. Conocía conversaciones privadas, pensamientos íntimos, momentos de duda espiritual que solo yo y Dios conocíamos. Esto no es telepatía ni adivinación ordinaria. Es el conocimiento prenatural característico de las entidades demoníacas. Otro fenómeno extensamente registrado fue la capacidad de Anna para hablar idiomas que nunca había estudiado. Durante una sesión de observación el 16 de junio, con 3 observadores presentes incluyendo un profesor de lenguas clásicas de la Universidad de Milwaukee, el Dr. Friedrich Hoffmann, Anna habló fluidamente en alemán antiguo, latín clásico, hebreo bíblico, y lo que el Dr. Hoffmann identificó tentativamente como arameo. No es simplemente que conozca estas lenguas, redactó Hoffmann en su informe oficial. Es que las habla con dialectos específicos, con construcciones gramaticales que solo un erudito especializado reconocería. El hebreo que habló incluía modismos del periodo del Segundo Templo. El latín contenía vulgarismos que solo aparecen en textos muy específicos del siglo IV. Esta mujer, una agricultora de Wisconsin con educación básica, no tiene acceso a este conocimiento por medios naturales. Las manifestaciones corporales eran igualmente perturbadoras. Durante la noche del 16 al 17 de junio, Anna fue observada por las hermanas de San Francisco que cuidaban de ella en una habitación preparada en el monasterio adyacente a la congregación. La hermana Ágata, quien había servido como enfermera durante 20 años antes de entrar en la existencia religiosa, registró acontecimientos que desafiaban toda lógica médica. A las 2:37 de la madrugada, redactó en su informe, Emma comenzó a levitar. Su cuerpo se elevó del lecho hasta una altura de aproximadamente 1,5 metros, permaneciendo suspendido en el aire durante casi 3 minutos. No había cables, no había trampa posible. Simplemente flotaba horizontalmente, como si yaciera en un lecho invisible. Cuando grité de sorpresa, sus ojos se abrieron de repente, pero no eran sus ojos. Eran completamente negros, sin pupila ni iris visible, y me miraron con una malevolencia que me hizo retroceder aterrorizada. La hermana Clara, quien también estaba presente, confirmó cada detalle del relato de la hermana Ágata. Adicionalmente, registró que la temperatura de la habitación descendió dramáticamente durante la levitación. Pasamos de una noche cálida de junio a un frío tan intenso que podíamos percibir nuestro aliento, redactó. El termómetro de la habitación marcaba 11 grados centígrados, cuando minutos antes había marcado 23. No había ventanas abiertas, no había explicación para este cambio súbito de temperatura. Este fenómeno de descenso térmico asociado con manifestaciones demoníacas sería registrado repetidamente a lo largo de los años subsiguientes, transformándose en uno de los signos distintivos de las posesiones de Anna. El padre Riesinger, tras completar su investigación preliminar, determinó que se cumplían todos los criterios establecidos por el ritual romano para proceder con un ritual de exorcismo formal. Había evidencia de conocimiento de idiomas no aprendidos, revelación de acontecimientos ocultos o distantes, demostración de energía más allá de la capacidad natural y repulsión violenta a artículos sagrados. Adicionalmente, los exámenes médicos habían descartado todas las explicaciones naturales posibles. El obispo de la diócesis de La Crosse, tras revisar toda la documentación, otorgó la autorización formal el 17 de junio de 1912, y el ritual fue programado para iniciarse al día subsiguiente. La mañana del 18 de junio amaneció gris y tormentosa, un detalle anotado por múltiples observadores como si el propio cielo reflejara la contienda espiritual que estaba por iniciarse. Anna fue transportada al templo de San José a las 9 de la mañana. Había sido preparada espiritualmente durante la noche con oraciones de las hermanas, y parecía estar en un estado de calma relativa. El padre Riesinger, quien había pasado la noche en ayuno y oración, vistió su estola morada y preparó los elementos necesarios para el ceremonial,
agua consagrada, sal exorcizada, un crucifijo de bronce, el ritual romano abierto en las páginas correspondientes y reliquias de varios santos conocidos por su poder contra las potencias demoníacas. Anna fue sentada en una silla en la sacristía, una habitación que había sido especialmente preparada para el ritual. Las ventanas fueron cubiertas con tela negra para evitar la distracción de miradas curiosas, aunque el padre Edmund había asegurado que ningún feligrés no autorizado tendría acceso. Presentes estaban el padre Risinge como exorcista principal, el padre Edmund como asistente, 2 sacerdotes adicionales de congregaciones vecinas como observadores oficiales, las hermanas Ágata y Clara como asistentes médicas, y el doctor McCarthy como observador médico. Cada uno de estos observadores mantendría ulteriormente diarios detallados de los acontecimientos que presenciarían durante las subsiguientes 3 jornadas. El padre Risinge inició el ceremonial a las 9:15 de la mañana con las oraciones preliminares del ritual romano. Inicialmente, Anna permaneció tranquila, incluso participando en algunas de las respuestas litúrgicas. No obstante, cuando el sacerdote inició las oraciones de conjuro, ordenando a cualquier espíritu maligno que manifestara su presencia, la transformación fue instantánea y aterradora. El cuerpo de Anna se arqueó violentamente hacia atrás, doblándose en un ángulo que el doctor McCarthy describió como anatómicamente imposible sin fractura de la columna vertebral. Un rugido emergió de su garganta, un sonido que los observadores describieron consistentemente como inhumano, bestial, imposible de producir por cuerdas vocales humanas. En el nombre de Jesucristo, ordeno que te manifiestes, pronunció el padre Risinge con voz firme. La respuesta fue inmediata. La voz que emergió de Anna era profunda, gutural, completamente distinta a su voz natural. Somos legión, declaró en latín perfecto. Somos múltiples. No nos marcharemos. Ella es nuestra por derecho. Fue entregada a nosotros por su propia sangre. El padre Risinge, sin exhibir temor visible, continuó con el ceremonial. ¿Cuántos sois? ¿Cuáles son vuestros nombres? La criatura que hablaba a través de Anna rió, una risa escalofriante que hizo que varios observadores se estremecieran. Somos Belcebú, príncipe de demonios. Somos Judas Iscariote, el traidor. Somos los espíritus de Jacob y Mina, condenados por sus pecados. Somos la legión de los caídos que reclamamos este espíritu. Esta revelación, registrada independientemente por los 4 sacerdotes presentes, resultó particularmente perturbadora. La posesión no era simple sino múltiple. Incluía no solamente entidades demoníacas sino también, aparentemente, los espíritus condenados del progenitor y la tía de Anna, quienes habían fallecido sin arrepentimiento por sus pecados de incesto, ocultismo y la maldición deliberada de Anna. Jacob Smith había fallecido en 1910, Mina apenas 2 meses antes del ritual, en abril de 1912. Ambos, según los relatos parroquiales, habían rechazado los últimos sacramentos y habían fallecido maldiciendo a Dios y afirmando su lealtad a las potencias oscuras que habían servido en existencia. El ritual del primer día continuó durante 8 horas consecutivas, con breves descansos para permitir que el padre Risinge recuperara energías. Durante este tiempo, las manifestaciones se intensificaron progresivamente. Anna comenzó a vomitar sustancias que el doctor McCarthy no pudo identificar, líquidos de colores imposibles que olían a azufre y putrefacción. Su rostro se deformaba, adoptando expresiones que los observadores describían como demoníacas, con sus rasgos torciéndose de maneras que parecían desafiar la estructura ósea subyacente. Sus ojos cambiaban de color, pasando de su castaño natural a un negro profundo, luego a un amarillo sulfúreo, según los observadores presentes. La energía corporal que Anna demostraba era verdaderamente sobrenatural. En un momento determinado, durante una pausa en las oraciones cuando el padre Edmund intentó ofrecerle agua, Anna rompió las cuerdas gruesas que la amarraban a la silla. Estas cuerdas, según el relato del carpintero local que las había proporcionado, eran lo suficientemente resistentes para amarrar a un caballo. Anna las partió como si fueran hilos. Se levantó de la silla y se abalanzó hacia el padre Risinge con tal velocidad y ferocidad que requirió la intervención de los 4 individuos presentes para someterla. Ella pesaba tal vez 50 kilos, redactó el padre Edmund, pero cuando intentamos sujetarla, era como combatir contra un toro enfurecido. Su energía era multiplicada por 10, por 20. Lanzó al joven padre Michael contra la pared con un solo movimiento de su brazo, dejándolo inconsciente durante varios minutos. Las entidades que hablaban a través de Anna demostraban un conocimiento enciclopédico de teología,
específicamente de las doctrinas que contradecían o blasfemaban contra la religiosidad católica. Citaban textos apócrifos, herejías antiguas, interpretaciones perversas de las escrituras. Era como debatir con un erudito demoníaco, registró el padre Riesinger. Cada verdad de religiosidad que yo proclamaba era inmediatamente contestada con una tergiversación brillante pero maligna. Conocían la teología mejor que múltiples sacerdotes, pero la usaban para sembrar duda y desesperación. Esta capacidad intelectual, combinada con el conocimiento de idiomas antiguos, convenció incluso a los observadores más escépticos de que afrontaban algo genuinamente sobrenatural. Durante la tarde del primer día, las manifestaciones auditivas comenzaron. Golpes fuertes resonaban en las paredes de la sacristía, sin origen visible. El sonido parecía desplazarse, como si algo invisible caminara alrededor de la habitación. Voces adicionales se unían ocasionalmente a la que emergía de la boca de Anna, voces que parecían provenir de diferentes direcciones, creando un efecto coral aterrador. La hermana Ágata registró que en cierto momento contó al menos 7 voces distintas hablando simultáneamente, algunas en idiomas que no reconocí, creando una cacofonía que resultaba físicamente dolorosa de escuchar. Al descender la noche del primer día, el padre Riesinger ordenó una pausa. Anna, exhausta hasta un punto casi mortal, fue transportada de regreso al monasterio donde las hermanas la cuidarían durante la noche. El exorcista y sus asistentes se retiraron para descansar, orar y prepararse para reanudar la contienda al día subsiguiente. En sus anotaciones de aquella noche, el padre Riesinger redactó: "Este es el episodio más complicado que he afrontado. Las entidades son numerosas, poderosas y están profundamente arraigadas. La contienda será prolongada. No obstante, he percibido también que el espíritu de Emma Smith combate junto con nosotros. Hay momentos, breves pero inconfundibles, donde sus ojos recuperan su humanidad y puedo percibir su súplica silenciosa de liberación. Por ella, por ese espíritu atormentado pero no rendido, continuaremos hasta lograr la victoria o fallecer en el intento". El segundo día del ritual, 19 de junio de 1912, se inició a las 8 de la mañana. Durante la noche, Anna había experimentado episodios violentos que habían requerido la vigilancia constante de las hermanas. Había intentado ahorcarse con las sábanas de su lecho, un intento que fue frustrado por la hermana Clara. Había gritado blasfemias durante horas, alternando entre múltiples voces. Y había levitado nuevamente, esta vez elevándose hasta tocar el techo de su habitación, permaneciendo allí durante casi una hora mientras las hermanas rezaban el rosario desesperadamente debajo de ella. Cuando fue transportada nuevamente a la sacristía para continuar el ritual, Anna estaba visiblemente debilitada físicamente, pero las entidades que la poseían parecían más robustas y más desafiantes que el día previo. El padre Riesinger amplificó sus oraciones, convocando directamente el poder de Cristo, utilizando el crucifijo y las reliquias de santos con mayor insistencia. La reacción fue violenta. Anna comenzó a sangrar espontáneamente, sangre que emanaba de su frente, sus manos y sus pies, en una terrible parodia de los estigmas de Cristo. El doctor McCarthy examinó estas heridas y confirmó que no había lesiones visibles, no había cortes ni abrasiones. La sangre simplemente emergía de poros intactos, una manifestación que la medicina no puede explicar. Las entidades, sintiéndose presionadas por el ceremonial, comenzaron a revelar información en un intento de desmoralizar al exorcista. Describían en detalle los pecados secretos de personas en la congregación, creando un dilema ético para los sacerdotes presentes que estaban obligados por el secreto de confesión pero que escuchaban revelaciones de pecados nunca confesados. Amenazaban a los presentes con daño corporal a ellos y sus familias. En un momento particularmente perturbador, la voz de lo que se identificaba como el espíritu condenado de Jacob Smith habló directamente al padre Edmund: "Tú deseas a la viuda Müller. La observas durante el oficio religioso. Imaginas cosas impuras con ella". El padre Edmund, según su propio relato ulterior, reconoció que estas acusaciones, aunque exageradas por la entidad, tenían un núcleo de verdad que él había guardado celosamente en su corazón, combatiendo contra estas tentaciones en privado. Al final del segundo día, después de 9 horas de ritual continuo, el padre Riesinger sintió que estaban progresando. Las entidades se exhibían más agitadas, más defensivas. Anna tenía periodos más prolongados de lucidez donde su personalidad genuina emergía brevemente. Durante uno de estos momentos, con lágrimas corriendo por sus mejillas, Anna suplicó al padre Riesinger que no se rindiera, que continuara sin importar cuánto tiempo tomara. "No me abandonen",
rogó con su propia voz. Prefiero fallecer en este intento que existir otro día como esclava de estos demonios. Esta súplica fortificó la resolución de todos los presentes de continuar hasta lograr la liberación completa. El tercer y último día del ritual de 1912, 20 de junio, sería el más intenso. El padre Riesinger había pasado la noche en oración continua, ayunando completamente, preparándose para lo que esperaba sería el enfrentamiento final. Inició el día con un oficio religioso privado donde consagró las hostias que usaría durante el ritual, fortificándose espiritualmente para la contienda que venía. Cuando Anna fue traída a la sacristía aquella mañana, parecía estar en un estado de semiconciencia, murmurando constantemente en idiomas incomprensibles. El ritual del 20 de junio de 1912 culminó en lo que el padre Riesinger describió como un triunfo parcial pero significativo. Después de 14 horas continuas de ceremonial, durante las cuales Anna padeció convulsiones tan violentas que el doctor McCarthy temió por su existencia, las entidades finalmente cedieron terreno. A las 11:43 de la noche, Anna experimentó lo que los observadores describieron como una convulsión final masiva, seguida por un alarido desgarrador que resonó por todo el templo. Luego, súbitamente, quedó completamente inmóvil y en silencio. Durante varios minutos aterradores, los presentes temieron que hubiera fallecido. No obstante, entonces, sus ojos se abrieron lentamente, y por primera vez en años, eran completamente humanos, claros, reconocibles como los de Emma Smith. «Padre», susurró con su propia voz, débil pero inconfundiblemente suya, «¿se han marchado?». El padre Riesinger, exhausto pero esperanzado, bendijo su frente con agua consagrada. Esta vez, no hubo reacción violenta, no hubo quemaduras, no hubo alaridos. Anna aceptó la bendición con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Los expedientes franciscanos certifican que en aquel momento, todos los presentes cayeron de rodillas en acción de gracias, creyendo que la contienda había sido ganada. No obstante, el padre Riesinger, con su experiencia en estos asuntos, fue más cauteloso en su evaluación. En su informe oficial redactó: «Hemos logrado expulsar las entidades más poderosas, pero percibo en mi espíritu que no hemos alcanzado una liberación completa. Algo permanece, agazapado, aguardando. Recomiendo vigilancia continua y cuidado espiritual constante para este espíritu atormentado». Su intuición resultaría profética. Durante los subsiguientes 16 años, desde 1912 hasta 1928, Anna Eklund experimentó lo que los expedientes eclesiásticos describen como periodos alternantes de liberación relativa y manifestaciones recurrentes. Los archivos diocesanos contienen informes detallados de este periodo, exhibiendo un patrón cíclico perturbador. Anna tendría meses, incluso años, de aparente normalidad donde podía concurrir a oficios religiosos, recibir los sacramentos, trabajar y conducir una existencia relativamente funcional. No obstante, inevitablemente, las manifestaciones retornarían, cada vez con más potencia, como olas que se acumulan antes de un tsunami final. Después del ritual de 1912, Anna intentó reconstruir su existencia. Se trasladó de Marathon a una población diminuta cerca de Milwaukee, buscando un nuevo comienzo distante de los recuerdos dolorosos de su niñez. Los certificados laborales preservados en los archivos del condado exhiben que trabajó como empleada doméstica para varias familias católicas respetables entre 1913 y 1919. Las cartas de recomendación de sus empleadores, archivadas en la diócesis, la describen como una trabajadora diligente, piadosa y de carácter moral intachable. Durante este periodo, Anna se confesaba regularmente con el padre Michael Brennan de la congregación de San Estanislao en Milwaukee, quien se transformó en su director espiritual. Sin embargo, los diarios del padre Brennan, disponibles en los archivos parroquiales, revelan que incluso durante estos años relativamente tranquilos, Anna nunca estuvo completamente liberada de tormento. Experimentaba pesadillas recurrentes donde las voces retornaban, amenazándola, comunicándole que volverían a reclamarla. Ocasionalmente padecía breves episodios donde perdía el dominio, profiriendo blasfemias involuntariamente durante momentos de estrés. Los artículos religiosos aún le causaban incomodidad leve, aunque no el sufrimiento agudo de años anteriores. Es como si las potencias oscuras mantuvieran un punto de apoyo en su espíritu, redactó el padre Brennan en septiembre de 1915, un ancla que les permite retornar cuando su guardia espiritual disminuye. La primera señal seria de recurrencia aconteció en 1923, cuando Anna tenía 41 años. Según los expedientes médicos del Dr. Heinrich Weber,
quien la trataba por una gripe común, Anna comenzó súbitamente a manifestar síntomas que no correspondían con ninguna enfermedad conocida. Desarrolló una repulsión extrema a la comida que había sido bendecida, vomitando violentamente cualquier alimento que hubiera sido tocado por manos sacerdotales o sobre el cual se hubiera rezado una oración. Sus pesadillas se amplificaron hasta el punto de que gritaba durante toda la noche, perturbando a los residentes de su edificio de apartamentos. El agua consagrada volvió a causarle erupciones dolorosas en la epidermis. El padre Brennan, alarmado por estos desarrollos, contactó al padre Riesinger, quien ahora tenía 66 años pero aún preservaba su rol como exorcista experimentado de la orden capuchina. Riesinger viajó a Milwaukee en noviembre de 1923 para evaluar personalmente la circunstancia. Sus anotaciones de aquella visita son sombrías. Las entidades han retornado, aunque no con la potencia total que manifestaban en 1912. Es como si estuvieran reconstruyendo gradualmente su dominio sobre este pobre espíritu. Anna combate valientemente contra ellas, pero está fatigada después de décadas de contienda. Temo que sin intervención seria, perderemos todo el terreno conquistado hace 11 años. Riesinger ejecutó varios ceremoniales de liberación menos intensos que un ritual formal, que proporcionaron alivio temporal pero no solución permanente. Durante los años 1924 a 1927, la condición de Anna fluctuaba constantemente. Los informes del padre Brennan registran al menos 17 episodios mayores durante este periodo donde Anna requería intervención sacerdotal urgente. Las manifestaciones seguían un patrón reconocible. Se iniciaban con el retorno de las voces internas, seguidas por repulsión creciente a lo sagrado, luego episodios de energía sobrehumana y conocimiento imposible, y finalmente, si no se intervenía, levitaciones y posesión temporal completa donde las entidades tomaban dominio total de su cuerpo y voz. Lo que hacía estos episodios particularmente perturbadores era que las entidades parecían estar aprendiendo, adaptándose, transformándose en más sofisticadas en sus tácticas. En lugar de manifestarse violentamente de inmediato, a menudo trabajaban sutilmente, sembrando dudas en la mente de Anna, erosionando su religiosidad gradualmente, intentando convencerla de que sus esfuerzos por liberación eran inútiles y que eventualmente sería completamente suya. Me comunican que nunca seré liberada, confesó Anna al padre Brennan en abril de 1926, según consta en los certificados de confesión. Me comunican que el ritual de 1912 fue solo una ilusión temporal, que siempre han estado aquí, que siempre estarán. A veces, padre, estoy tan fatigada que casi quiero creerles, casi quiero rendirme. No obstante, Anna no se rindió. Su religiosidad, aunque constantemente atacada, permanecía resiliente en su núcleo. Continuaba combatiendo, orando cuando podía, haciéndose a los sacramentos durante sus periodos de lucidez. Esta resistencia continua de Anna, según el análisis teológico del padre Riesinger en sus escritos ulteriores, era precisamente lo que enfurecía a las entidades demoníacas. Habían sido convocadas contra ella por las maldiciones de su progenitor y su tía, habían recibido cierto dominio sobre su cuerpo y mente, pero nunca habían logrado conquistar completamente su voluntad. Esta contienda de voluntades se transformó en el aspecto central del episodio, una batalla épica entre el espíritu humano de Anna y las potencias infernales que buscaban su destrucción total. A principios de 1928, cuando Anna tenía 46 años, la circunstancia alcanzó un punto de crisis. Las manifestaciones, que habían sido episódicas durante los años previos, se tornaron constantes y devastadoras. En enero de aquel año, Anna fue despedida de su trabajo como empleada doméstica después de un incidente donde, durante un episodio de posesión, había aterrorizado a los niños de la familia para la que trabajaba, hablando en voces demoníacas y haciendo que artículos se movieran por la habitación sin contacto corporal. La familia, aunque compasiva con su circunstancia, no podía mantenerla empleada bajo estas condiciones. El padre Brennan registró que durante los meses de febrero y marzo de 1928, Anna experimentaba manifestaciones demoníacas casi cotidianamente. Ya no podía habitar sola de manera segura. Durante las horas nocturnas, levitaba regularmente, a veces despertando suspendida cerca del techo de su apartamento. Los residentes se quejaban constantemente de los alaridos inhumanos que emergían de su vivienda durante las horas más oscuras de la madrugada. Los artículos en su apartamento se desplazaban autónomamente, cuadros caían de las paredes sin causa aparente, entradas se abrían y cerraban violentamente sin que nadie las tocara. Más perturbador aún era el deterioro corporal que Anna experimentaba. A pesar de comer adecuadamente durante sus momentos de lucidez,
perdía peso rápidamente. Su rostro adquirió un aspecto demacrado, envejecido más allá de sus años. Emergían moretones inexplicables en su cuerpo, marcas que parecían dedos o garras, como si algo invisible la estuviera atacando corporalmente durante la noche. El Dr. Weber, quien la examinó en marzo de 1928, redactó en su informe médico: la paciente exhibe signos de trauma corporal severo, pero cuando se le interroga sobre el origen de sus lesiones, entra en un estado de pánico y habla de ellos atacándola mientras duerme. No encuentro evidencia de autolesión deliberada, y las marcas no corresponden con ningún patrón accidental que pueda imaginar. Este episodio va más allá de mi comprensión médica. En abril de 1928, aconteció un incidente que convenció al padre Brennan de que se necesitaba intervención urgente. Anna fue encontrada inconsciente en el suelo del templo de San Estanislao a las 4 de la madrugada por el sacristán que arribaba temprano para preparar el oficio religioso matutino. Había logrado penetrar en el templo cerrado sin que nadie supiera cómo, dado que todas las entradas estaban con llave. Estaba tendida frente al altar mayor, con sus brazos extendidos en forma de cruz invertida, sangrando de la frente, manos y pies en una parodia blasfema de la crucifixión. Cuando recuperó la conciencia, no tenía memoria de cómo había arribado allí ni de quién había causado sus heridas. El padre Brennan contactó inmediatamente al padre Riesinger, quien ahora tenía 71 años pero aún preservaba su agudeza mental y su compromiso con episodios de posesión. Después de entrevistar a Anna y revisar toda la documentación de los últimos 5 años, Riesinger alcanzó una conclusión grave: las entidades han recuperado prácticamente todo el terreno que perdieron en 1912. De hecho, se han tornado más robustas, más arraigadas. Anna está perdiendo esta contienda. Si no intervenimos ahora con un ritual formal y extenso, temo que la perderemos completamente, ya sea a través de la posesión total permanente o a través de su muerte corporal, ya que su cuerpo no puede soportar mucho más de este ataque constante. Riesinger adoptó la decisión de ejecutar un ritual de duración sin precedentes. No serían 3 jornadas como en 1912, sino el tiempo que fuera necesario para lograr una liberación completa y definitiva. Para esto, necesitaba un sitio completamente aislado donde los alaridos y manifestaciones no perturbaran a la congregación civil, donde pudiera contar con apoyo logístico continuo, y donde hubiera suficientes personas de religiosidad robusta para auxiliar en turnos durante lo que podría ser un asedio espiritual prolongado. Eligió el monasterio de las Hermanas Franciscanas de la Preciosa Sangre en Erling, Iowa, una comunidad remota donde había ejecutado retiros espirituales en el pasado y donde conocía a la Madre Superiora, quien comprendía la gravedad de estos asuntos. En julio de 1928, Riesinger viajó a Erling para hacer los preparativos. Las hermanas del monasterio, aunque aprensivas sobre lo que estaban por afrontar, aceptaron proporcionar el espacio y el apoyo necesarios. Se preparó una habitación específica en el monasterio, se aseguraron las ventanas, se reforzó la entrada, se colocaron crucifijos y reliquias en cada pared. El padre Joseph Esther, párroco del templo local de Erling y amigo cercano de Riesinger, acordó servir como asistente oficial del ritual. Se contactó al obispo de la diócesis de Sioux City, quien tras revisar toda la documentación del episodio, otorgó autorización formal para un ritual de duración extendida. El 23 de agosto de 1928, Anna Eklund arribó al monasterio de Erling. El viaje en tren desde Milwaukee había sido traumático. Anna había tenido múltiples episodios durante el trayecto, aterrorizando a otros pasajeros hasta que tuvo que ser aislada en un compartimento privado con el padre Brennan, quien la acompañaba. Cuando el tren pasaba cerca de templos, Anna gritaba de sufrimiento como si algo la quemara internamente. Intentó lanzarse del tren en movimiento en 2 oportunidades, siendo detenida apenas a tiempo. Las entidades saben lo que viene, redactó el padre Brennan en su diario de viaje. Están aterrorizadas del padre Riesinger y están haciendo todo lo posible para impedir que Anna arribe a Erling. Cuando finalmente arribaron al monasterio, Anna fue recibida por el padre Riesinger, el padre Esther, y la madre superiora del monasterio, la hermana Teresa. Las hermanas habían estado en oración continua durante 3 jornadas preparándose para este momento. Anna, durante un breve momento de lucidez al percibir al padre Riesinger, rompió en llanto. «Padre», suplicó, «esta es mi última esperanza. Si este ritual falla, no podré continuar. No tengo energías para otra década de esta contienda. Por favor, no importa lo que perciba, no importa lo que escuche salir de mi boca, no se rinda. Combata hasta el final». Riesinger, con lágrimas en sus propios ojos,
la bendijo y le prometió: con el auxilio de Dios, terminaremos esto de una vez por todas. El ritual estaba programado para iniciarse al día subsiguiente, 24 de agosto, pero aquella primera noche en Erling ya proporcionó una muestra de lo que vendría. Anna fue alojada en la habitación preparada, con 2 hermanas vigilándola en todo momento. A las 11 de la noche, comenzó a levitar con tal potencia que su cuerpo golpeó violentamente contra el techo, dejando marcas visibles en el yeso. Los alaridos que emanaban de ella eran tan fuertes que se escuchaban en todo el monasterio y en las haciendas vecinas a casi 1 kilómetro de distancia. Los animales de las haciendas cercanas reaccionaban con pánico, caballos relinchando de terror, vacas negándose a entrar en sus establos, perros aullando sin cesar. Las hermanas que vigilaban a Anna aquella noche, la hermana María y la hermana Bernardine, registrarían ulteriormente que las manifestaciones superaron todo lo que habían imaginado. La temperatura de la habitación fluctuaba violentamente, pasando de un calor sofocante a un frío glacial en cuestión de segundos. Las paredes parecían vibrar, como si algo masivo golpeara desde el otro lado. Las voces que salían de Anna eran múltiples y simultáneas, creando una cacofonía infernal. Y el hedor, un hedor a azufre y carne putrefacta, era tan intenso que ambas hermanas tuvieron que salir temporalmente de la habitación para vomitar. El padre Risinge, a llamado de urgencia, pasó el resto de aquella noche ejecutando oraciones de contención, intentando mantener las manifestaciones bajo dominio hasta que pudiera iniciar el ritual formal al día subsiguiente. Estaba claro para todos que esta sería la contienda más complicada de su prolongada carrera. Las entidades no solo eran numerosas y poderosas, sino que ahora tenían 16 años adicionales de dominio sobre Anna desde el último ritual mayor. Habían cavado profundamente en su psique, en su cuerpo, en su espíritu. Extraerlas requeriría una contienda espiritual de intensidad y duración sin precedentes. A las 8 de la mañana del 24 de agosto de 1928, comenzó formalmente lo que pasaría a la historia como uno de los rituales más extraordinarios y exhaustivamente registrados de la era moderna. El padre Risinge, vestido con sobrepelliz y estola morada, entró a la habitación donde Anna había pasado la noche. Ella estaba amarrada al lecho con cuerdas gruesas, una precaución necesaria después de los acontecimientos de la noche previa. Sus ojos, cuando se abrieron al percibir al sacerdote, no eran humanos. Eran completamente negros, vacíos, y miraban al exorcista con un odio que parecía emanar de abismos antiguos. El padre Risinge abrió el ritual romano y comenzó: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, inicio este ceremonial sagrado de exorcismo. No pudo terminar la frase. Un rugido emergió de Anna, un sonido tan poderoso y grave que hizo vibrar las ventanas de la habitación. Su cuerpo se arqueó contra las ataduras con tal potencia que el lecho entero se elevó del suelo. Las cuerdas, gruesas como el pulgar de un individuo, comenzaron a tensarse peligrosamente. El padre Steger, presente como asistente, se apresuró a rociar agua consagrada sobre Anna. La reacción fue como si le hubieran echado ácido. Alaridos de agonía llenaron la habitación mientras su epidermis siseaba donde las gotas de agua consagrada la tocaban. Durante ese primer día completo de ritual, que se extendió por 14 horas con solo breves pausas, las manifestaciones alcanzaron niveles que dejaron atónitos incluso a veteranos como el padre Risinge. Anna demostraba una energía que requería que 4 individuos adultos la sujetaran para mantenerla en el lecho. Su voz cambiaba constantemente, alternando entre el gruñido gutural de Belcebú, el lamento lastimero de lo que afirmaba ser el espíritu condenado de su progenitor Jacob, la risa burlona de Judas Iscariote, y la voz sibilante y maligna de su tía Mina. Cada una de estas entidades tenía su propia personalidad distintiva, sus propias tácticas. Belcebú blasfemaba y amenazaba, declarando que Anna le pertenecía por derecho y que ningún sacerdote lo expulsaría. El espíritu de Jacob lloraba y suplicaba perdón, pero cuando el padre Risinge ofrecía oraciones por su espíritu, instantáneamente se tornaba vicioso y hostil, revelando que su aparente arrepentimiento era solo una táctica de manipulación. Judas intentaba sembrar desesperación, susurrando que si incluso un apóstol elegido por Cristo podía condenarse, ¿qué esperanza tenía Anna? La tía Mina era quizás la más perturbadora, usando conocimiento íntimo de la existencia de Anna para atacarla psicológicamente, recordándole cada momento vergonzoso, cada pecado venial, cada duda que hubiera tenido alguna vez. El padre Steger, en sus anotaciones detalladas de aquel primer día, redactó: no estoy presenciando actuación teatral ni enfermedad mental. Estoy presenciando una guerra espiritual real entre el bien y el mal,
entre el poder de Cristo y las potencias del infierno. Las entidades que hablan a través de Emma no son aspectos de su personalidad fragmentada. Son seres distintos, con conocimientos que ella no posee, hablando en idiomas que ella nunca aprendió, revelando secretos que nadie más conoce. Esto es real. Dios me auxilie, esto es absolutamente real. Durante el segundo día, 25 de agosto, las manifestaciones se amplificaron aún más. Ana comenzó a vomitar artículos imposibles, clavos oxidados que no había ingerido, fragmentos de vidrio, diminutos huesos de animales, y sustancias viscosas de colores imposibles que olían a putrefacción. El doctor Germán, médico local que había sido llamado para monitorear la salud corporal de Ana, examinó estos artículos vomitados y confirmó en su informe médico que no existe explicación médica para cómo estos artículos sólidos podrían haber estado en el estómago de la paciente sin causar perforación u obstrucción intestinal. El origen de estas sustancias desafía toda lógica médica. Las levitaciones se tornaron más frecuentes y más violentas. Ana se elevaba del lecho, a veces alcanzando el techo, otras veces permaneciendo suspendida horizontalmente en medio de la habitación. Durante estas levitaciones, su cuerpo se tornaba extraordinariamente pesado cuando se intentaba forzarla hacia abajo, como si una potencia invisible aumentara su masa. El padre Steiger registró un incidente particular donde Ana, quien normalmente pesaba alrededor de 50 kilos, requirió la energía combinada de 6 individuos para ser bajada del techo, y aún así los individuos combatieron como si estuvieran bajando un artículo de cientos de kilos. A medida que el ritual entraba en su tercera jornada completa, el 26 de agosto de 1928, el padre Riesinger reconoció que afrontaba una contienda de resistencia sin precedentes. Las entidades no exhibían signos de debilitamiento significativo, y de hecho, parecían reunir potencias para resistir cada asalto espiritual con renovada ferocidad. En sus anotaciones privadas de aquella mañana, el exorcista veterano redactó con una honestidad brutal: he ejecutado rituales durante 40 años. He afrontado episodios que otros sacerdotes consideraban imposibles. No obstante, nunca he encontrado una fortaleza demoníaca tan profundamente arraigada como esta. Estas entidades han tenido décadas para establecerse en el espíritu de Emma. No cederán fácilmente. Esta contienda puede durar semanas. El padre Esther, quien había asumido un rol cada vez más importante como asistente principal del ritual, registró meticulosamente cada día de los subsiguientes en sus diarios, que ulteriormente serían preservados en los archivos diocesanos de Sioux City. Sus observaciones proporcionan un certificado extraordinariamente detallado de los métodos empleados por el padre Riesinger y las reacciones de las entidades demoníacas. Durante la tercera jornada, Riesinger decidió amplificar el uso de reliquias sagradas, trayendo fragmentos de la verdadera cruz, reliquias de San Francisco de Asís, de Santo Tomás de Aquino y de Santa Teresa de Ávila, santos reconocidos por su poder contra las potencias demoníacas. Cuando el padre Riesinger colocó estas reliquias sobre el cuerpo de Ana, la reacción fue instantánea y aterradora. Un aullido que los observadores describirían como procedente del mismo infierno llenó la habitación. El cuerpo de Ana se contorsionó en formas anatómicamente imposibles, su columna vertebral arqueándose hacia atrás hasta que su cabeza casi tocaba sus talones. Las hermanas que presenciaban esto, mujeres de religiosidad inquebrantable que habían consagrado sus existencias al servicio de Dios, tuvieron que ser rotadas constantemente porque el horror de lo que presenciaban era psicológicamente insoportable por periodos prolongados. La hermana María, en su relato redactado, confesó: presencié cosas durante aquellas jornadas que han quedado grabadas en mi mente para siempre. He presenciado el rostro del mal verdadero, y es más terrible de lo que cualquier descripción del infierno en los sermones podría transmitir. Las entidades, sintiéndose presionadas por las reliquias sagradas, comenzaron a revelar información en un intento desesperado de desmoralizar a los exorcistas y a las hermanas presentes. El espíritu que se identificaba como Belcebú habló en latín perfecto durante más de 2 horas continuas, describiendo en detalle gráfico las torturas del infierno, los padecimientos de los espíritus condenados, y haciendo afirmaciones teológicas diseñadas específicamente para sembrar dudas sobre la misericordia de Dios. ¿Por qué combatís por este espíritu?, rugió la voz demoníaca. Vuestro Dios es cruel. Condena a sus criaturas a tormento eterno por pecados temporales. Nosotros al menos somos honestos sobre nuestra naturaleza. Vuestro Dios pretende amor pero practica tiranía. El padre Riesinger, con décadas de experiencia en debates teológicos con entidades demoníacas,
respondió cada argumento sistemáticamente, citando las escrituras y la tradición de la Iglesia, recordando constantemente a las entidades que su tiempo de dominio sobre Anna estaba terminando. En el nombre de Jesucristo, quien descendió a los infiernos y liberó a los cautivos, te ordeno liberar a esta sierva de Dios, proclamó el exorcista con voz firme. No tienes derecho sobre ella. Su voluntad permanece con Cristo, y donde está la voluntad, allí está la libertad verdadera. Sal, espíritu inmundo. Sal y nunca retornes. Durante la cuarta jornada, 27 de agosto, se añadió un nuevo elemento al ritual. El padre Riesinger solicitó que se celebrara el oficio religioso cotidianamente en una habitación adyacente mientras el ritual continuaba. La presencia del Santísimo Sacramento, el cuerpo de Cristo consagrado, amplificaba dramáticamente las reacciones de las entidades. Cuando la hostia era elevada durante la consagración en la habitación contigua, Anna en la habitación del ritual reaccionaba como si fuera corporalmente quemada por fuego invisible. Alaridos de agonía resonaban sincronizados exactamente con el momento de la consagración, aunque Anna no podía percibir ni escuchar lo que acontecía en la otra habitación debido a las paredes gruesas que la separaban. Esta manifestación fue registrada independientemente por múltiples observadores durante las jornadas subsiguientes, proporcionando lo que el padre Steiger describió como evidencia irrefutable de que algo sobrenatural está aconteciendo aquí. Las entidades demoníacas podían percibir la presencia de Cristo en la Eucaristía a través de paredes de piedra sólida, sin ningún medio sensorial normal. Esto no es trucos de salón ni ilusionismo, redactó Steiger. Esto es la guerra cósmica entre el cielo y el infierno manifestándose ante nuestros ojos en esta habitación diminuta de un monasterio rural de Iowa. Las jornadas quinta, sexta y séptima del ritual, del 28 al 30 de agosto, marcaron lo que los expedientes describen como el periodo de máxima intensidad. Las manifestaciones alcanzaron niveles que pusieron a prueba los límites de lo que la mente humana podía procesar y aceptar como real. Anna levitaba casi constantemente, su cuerpo elevándose y descendiendo, girando en el aire, a veces quedando suspendida en posiciones horizontales imposibles. Cuando los asistentes intentaban forzarla hacia el lecho, ella se tornaba tan pesada que era prácticamente inmovible, o alternativamente, tan liviana que parecía no tener masa en absoluto. La manifestación más perturbadora registrada durante este periodo fue lo que los observadores describieron como ataques invisibles. Anna exhibía marcas de mordeduras que emergían espontáneamente en su epidermis mientras todos observaban. Nadie la estaba tocando, pero súbitamente emergían marcas rojas de dientes, claramente visibles, como si algo invisible la estuviera mordiendo. El doctor Germán examinó estas marcas inmediatamente después de su aparición y confirmó en su informe médico, son inequívocamente marcas de mordedura humanoide, con impresiones dentales claramente definidas. Sin embargo, emergieron instantáneamente mientras yo observaba directamente la epidermis de la paciente, sin que nadie ni nada visible la tocara. No tengo explicación médica para esta manifestación. Durante la noche del 30 al 31 de agosto, aconteció un incidente que casi termina el ritual prematuramente. Anna, durante un momento de posesión particularmente intensa, logró romper todas sus ataduras simultáneamente y atacó al padre Riesinger con intención homicida clara. Se desplazaba con una velocidad y agilidad sobrehumanas, sus manos metamorfoseadas en garras que intentaban alcanzar el cuello del sacerdote. Solo la intervención del padre Steiger y 3 individuos laicos presentes, quienes se lanzaron sobre Anna simultáneamente, evitó una tragedia. Incluso bajo el peso de 4 individuos adultos, Anna continuaba combatiendo con una energía que parecía multiplicada por 10. Sus ojos durante este ataque no contenían nada humano, redactó Steiger. Era como mirar a través de ventanas hacia un abismo de odio puro e infinito. El padre Riesinger, aunque corporalmente exhausto y emocionalmente drenado, se negó a abandonar o siquiera pausar el ritual. Tenía 71 años, una edad avanzada para afrontar tal esfuerzo corporal y espiritual. Las hermanas del monasterio observaban con preocupación cómo el anciano sacerdote envejecía visiblemente jornada tras jornada, su rostro tornándose más demacrado, sus movimientos más lentos. No obstante, su determinación no flaqueaba. Si fallezco durante este ritual, comunicó al padre Steiger después del incidente de ataque, considéralo un martirio en servicio de Dios. No obstante, no abandonaré a Emma. Ella ha soportado 46 años de este tormento. Puedo soportar unas semanas más de contienda para liberarla. A partir de la 8ª jornada, 1 de septiembre, el padre Riesinger implementó una estrategia nueva.
En lugar de confrontar directamente a las entidades más poderosas como Belcebú, comenzó a dirigir sus oraciones hacia las entidades menores y los espíritus de Jacob y Mina, buscando expulsarlos primero para debilitar la fortaleza demoníaca general. Esta táctica, basada en su experiencia de décadas, comenzó a exhibir resultados. Durante las sesiones de ritual de aquella jornada, el espíritu que afirmaba ser Jacob Smith comenzó a exhibir signos de debilitamiento. Sus blasfemias se tornaron menos coherentes, su voz menos poderosa. El padre Riesinger, percibiendo una oportunidad, amplificó sus oraciones específicamente dirigidas a este espíritu. Jacob Smith, si alguna vez amaste a tu descendiente, si queda alguna chispa de humanidad en ti, renuncia a tu pacto con las tinieblas. Libera a Emma de la maldición que pronunciaste contra ella. Cristo ofrece misericordia incluso a los más caídos. No obstante, debes arrepentirte, debes renunciar al mal que has ejecutado. Durante horas, el exorcista alternaba entre oraciones de expulsión y apelaciones a cualquier vestigio de paternidad que pudiera permanecer en el espíritu condenado de Jacob. La respuesta arribó de manera inesperada. Después de 7 horas continuas de este enfoque específico, la voz de Jacob, hablando a través de Anna, cambió de tono. Por primera vez, sonaba menos desafiante y más atormentada. «Quiero liberarla», gimió la voz. «No obstante, no puedo. Estoy encadenado. Mi pacto con las tinieblas me ata incluso después del fallecimiento. Mina y yo convocamos potencias que nos consumieron. Ahora somos esclavos de Belcebú. Él nos obliga a atormentar a Emma. Querríamos parar, no obstante, no podemos». El padre Riesinger, reconociendo que esto podía ser una manipulación demoníaca pero también podía ser auténtico, amplificó sus oraciones de liberación, pidiendo no solo por Anna sino también por los espíritus condenados de Jacob y Mina. Esta compasión del exorcista hacia los espíritus condenados enfureció a Belcebú. La entidad demoníaca principal rugió con una furia que hizo temblar las paredes del monasterio. «No tenéis derecho a interferir con mis esclavos. Jacob y Mina me pertenecen por contrato eterno. Emma me pertenece por su maldición. Todos sois míos». No obstante, el padre Riesinger, percibiendo que había tocado un punto vulnerable en la fortaleza demoníaca, no retrocedió. Continuó orando por la liberación de Jacob y Mina, citando la infinita misericordia de Dios, declarando que ningún contrato con el infierno es verdaderamente irrevocable si hay arrepentimiento genuino. Durante la 9ª y 10ª jornada, 2 y 3 de septiembre, la contienda alcanzó un punto de estancamiento. Las entidades resistían ferozmente, no obstante, el padre Riesinger había encontrado una grieta en su armadura. Los espíritus de Jacob y Mina comenzaron a exhibirse cada vez más conflictivos, a veces auxiliando al exorcista revelando información sobre las otras entidades, solo para retractarse momentos ulteriormente bajo lo que parecía ser coerción de Belcebú. Esta guerra interna entre las diferentes entidades poseedoras proporcionó al padre Riesinger información valiosa sobre la estructura jerárquica de la posesión y cómo podría desmontarla sistemáticamente. Sin embargo, el costo corporal y emocional de la contienda estaba afectando a todos los involucrados. Las hermanas del monasterio, que se turnaban para asistir en el ritual y proporcionar apoyo logístico, exhibían signos de agotamiento extremo. Varias habían padecido colapsos nerviosos y tuvieron que ser relevadas permanentemente de sus deberes relacionados con el ritual. Los alaridos constantes que emanaban de la habitación de Anna, audibles en todo el monasterio y en las haciendas circundantes, habían atraído la atención no deseada de la congregación local. Circulaban rumores sobre lo que estaba aconteciendo en el monasterio, y el padre Steiger tuvo que dedicar tiempo a calmar a los feligreses preocupados, asegurándoles que todo estaba bajo dominio eclesiástico apropiado. La 11ª jornada, 4 de septiembre, trajo un desarrollo nuevo e inquietante. Anna comenzó a hablar en una voz que ninguno de los exorcistas había escuchado antes durante este ritual. Se identificaba como Judas Iscariote, el apóstol traidor, y su táctica era la desesperación teológica. Hablaba durante horas sobre la futilidad de la salvación, la inevitabilidad de la traición, la debilidad inherente de la naturaleza humana. «Yo caminé con Cristo», comunicaba la voz con un tono de desesperación infinita. «Presencié sus milagros, escuché sus enseñanzas directamente de sus labios. Y aún así lo traicioné. Si incluso estando en presencia corporal del Salvador pude caer, ¿qué esperanza tiene Emma? ¿Qué esperanza tenéis cualquiera de vosotros? La salvación es una ilusión cruel. La condenación es nuestro destino común». El padre Riesinger respondió a estos argumentos con paciencia teológica,
señalando que Judas eligió la desesperación sobre el arrepentimiento, que Pedro también traicionó a Cristo pero buscó perdón y lo recibió, que la diferencia crucial no era la magnitud del pecado sino la respuesta al pecado. Judas, si verdaderamente eres tú y no simplemente una máscara demoníaca, declaró el exorcista, entonces escucha, incluso ahora, incluso desde el abismo de tu condenación, si te arrepientes genuinamente, la misericordia de Dios es infinita. No obstante, debes liberar a Emma. Debes renunciar a tu participación en su tormento. Esta apelación teológica continuó durante jornadas. El padre Riesinger, demostrando una resistencia mental notable para un individuo de su edad, debatía punto por punto con la entidad que afirmaba ser Judas, citando extensamente las escrituras, los padres de la iglesia, la teología moral. El padre Steger, quien certificaba estas conversaciones, redactó en su diario: estoy presenciando un debate teológico del más alto nivel intelectual. Si esto es Emma Smith hablando, entonces está demostrando un conocimiento de teología que superaría al de la mayoría de los sacerdotes. La única explicación racional es que verdaderamente está poseída por entidades que poseen conocimiento sobrenatural. Durante las jornadas 12 al 15, del 5 al 8 de septiembre, el padre Riesinger amplificó el uso de los sacramentos y sacramentales. Además del oficio religioso cotidiano celebrado en proximidad a Anna, comenzó a ejecutar bendiciones horarias con agua consagrada especialmente, usando sal exorcizada, incienso bendito y aceite de los enfermos. Cada uno de estos elementos provocaba reacciones violentas en las entidades. El agua consagrada causaba erupciones visibles en la epidermis de Anna. El incienso bendito provocaba tos violenta que producía espuma sanguinolenta. El aceite de los enfermos causaba alaridos de agonía como si fuera ácido ardiente. No obstante, estas reacciones violentas eran, en la evaluación del padre Riesinger, signos de progreso. Las entidades reaccionan con tal intensidad porque estos sacramentales las están debilitando genuinamente, explicó al padre Steger. Si fueran verdaderamente invulnerables a nuestros esfuerzos, no reaccionarían en absoluto. Su furia es proporcional a su sufrimiento, y su sufrimiento es proporcional a la efectividad de nuestra contienda espiritual. Estamos conquistando terreno, lentamente pero consistentemente. La 16ª jornada, 9 de septiembre, marcó un punto de inflexión crucial. Después de 16 jornadas continuas de ritual, con solo breves pausas para dormir y comer, el padre Riesinger logró finalmente expulsar al espíritu que afirmaba ser Mina. La expulsión aconteció durante una sesión particularmente intensa que había durado 12 horas continuas. El padre Riesinger, con voz ronca por jornadas de oración constante, pronunció el comando final de expulsión con toda su autoridad sacerdotal: en el nombre de Jesucristo, por el poder de su sangre derramada en la cruz, te ordeno, espíritu de Mina Smith, sal de esta mujer y ve a donde Cristo te ordene ir. No tienes más poder aquí. Vete. Un alarido desgarrador llenó la habitación, diferente a todos los alaridos previos. Era un alarido de derrota genuina, de sufrimiento extremo, de algo siendo arrancado violentamente. El cuerpo de Anna se convulsionó masivamente, luego quedó completamente inmóvil por casi 10 minutos aterradores. Cuando finalmente abrió los ojos, había un cambio palpable. La atmósfera en la habitación se percibía ligeramente menos opresiva. Anna, durante un breve momento de lucidez, susurró con su propia voz: se marchó. Mina se marchó. Puedo percibirlo. No obstante, los otros permanecen. Continúe, padre. Continúe. Animado por este triunfo parcial, el padre Riesinger continuó con renovada energía a pesar de su agotamiento extremo. Durante las jornadas 17 y 18, 10 y 11 de septiembre, enfocó sus esfuerzos en expulsar al espíritu de Jacob. Esta contienda fue aún más complicada que la expulsión de Mina. Jacob había sido el iniciador original de las maldiciones contra Anna, el punto de entrada principal para las potencias demoníacas. Su presencia estaba más profundamente arraigada, más entrelazada con la psique de Anna. El padre Riesinger empleó una estrategia de agotamiento espiritual, ejecutando oraciones de ritual continuas durante más de 30 horas con solo pausas breves de 5 minutos cada 2 horas. Las hermanas del monasterio preservaban una cadena de oración perpetua, turnándose para rezar el rosario sin cesar en la capilla del monasterio mientras el ritual continuaba. Esta combinación de asalto espiritual directo y apoyo oracional constante finalmente rompió la resistencia del espíritu de Jacob. La expulsión final de Jacob aconteció durante la madrugada del 12 de septiembre, la 19ª jornada del ritual. A las 3:15 de la madrugada,
Después de que el padre Risinge había estado orando ininterrumpidamente durante 19 horas, la voz de Jacob gritó: «No puedo resistir más. La luz es demasiado brillante. Me quema. Perdóname, Emma. Perdóname por lo que te ejecuté». Y luego, con un rugido final de agonía, el espíritu fue expulsado. Anna quedó nuevamente inconsciente, su cuerpo exhausto más allá de toda descripción. No obstante, cuando recuperó la conciencia 2 horas ulteriormente, confirmó que su progenitor ya no estaba en ella. Con la expulsión de los espíritus de Jacob y Mina, la contienda había alcanzado su fase final y más peligrosa. Solo quedaban las entidades puramente demoníacas, Belcebú, identificado como el príncipe de los demonios, y lo que se manifestaba como Judas Iscariote, junto con una legión de espíritus menores cuya presencia se había tornado cada vez más evidente a medida que los espíritus humanos condenados eran expulsados. Estos demonios, sin las anclas que los espíritus de Jacob y Mina proporcionaban, se aferraban desesperadamente a Anna con una ferocidad renovada, conscientes de que su tiempo se agotaba pero determinados a infligir el máximo daño posible antes de ser expulsados. Las jornadas 20 y 21 del ritual, 13 y 14 de septiembre de 1928, fueron observadores de lo que los expedientes describen como las manifestaciones más violentas y aterrorizantes de todo el proceso. Belcebú, sintiéndose acorralado, desató una furia que superaba todo lo previamente registrado. El cuerpo de Anna se contorsionaba con tal violencia que el padre Steiger temió que se fracturara cada hueso. Las levitaciones alcanzaron alturas de más de 2 metros, con Anna golpeando repetidamente contra el techo con tanta potencia que se agrietó el yeso. Los alaridos eran tan intensos que podían escucharse a más de 2 kilómetros de distancia, haciendo que los residentes de Erling cerraran sus ventanas y rezaran en sus hogares, aterrorizados por los sonidos inhumanos que emanaban del monasterio. El padre Risinge, ahora visiblemente demacrado y debilitado después de 3 semanas de contienda espiritual continua, reunió sus últimas reservas de energía. Las hermanas del monasterio, preocupadas por su salud, le suplicaban que descansara, que permitiera que otro sacerdote tomara su lugar temporalmente. No obstante, Risinge se negaba rotundamente. «He caminado con Emma a través de este valle de penumbras durante 21 jornadas», les comunicó con voz ronca. «No la abandonaré ahora cuando estamos tan cerca del triunfo. Si Dios quiere llevarme durante esta contienda, que así sea. No obstante, no me retiraré voluntariamente». Esta determinación inquebrantable inspiraría ulteriormente a generaciones de exorcistas que estudiarían este episodio. Durante la tarde de la jornada 21, 14 de septiembre, festividad de la exaltación de la Santa Cruz, el padre Risinge decidió ejecutar un asalto espiritual coordinado final. Convocó a todas las hermanas del monasterio que aún tenían energías para participar, aproximadamente 22 religiosas, y les pidió que formaran un círculo alrededor de la habitación donde Anna yacía. Cada hermana sostenía un crucifijo y rezaba el rosario continuamente. En la habitación adyacente, 3 sacerdotes celebraron el oficio religioso simultáneamente en 3 altares temporales que habían sido establecidos específicamente para este propósito. El propio padre Risinge, en el centro de esta fortaleza espiritual, comenzó las oraciones finales de ritual. La reacción fue apocalíptica. Belcebú rugió con una voz que los observadores describirían como conteniendo la furia de 1000 tormentas. Las paredes del monasterio temblaban corporalmente. Las ventanas estallaron hacia afuera, enviando fragmentos de vidrio en todas direcciones. La temperatura en la habitación fluctuaba salvajemente entre un calor sofocante que hacía imposible respirar y un frío glacial que congelaba el aliento visible en el aire. El hedor a azufre se tornó tan intenso que varias hermanas vomitaron violentamente. No obstante, ninguna abandonó su puesto. Continuaron orando, sus voces uniéndose en un canto de rosarios que proporcionaba un contrapunto celestial al rugido infernal que emanaba del cuerpo de Anna. El padre Risinge, de pie directamente frente a Anna, sosteniendo un crucifijo grande que contenía una reliquia de la verdadera cruz, pronunció las palabras finales del ceremonial de ritual con una autoridad que parecía fluir de algo más profundo que su propia energía humana agotada, en el nombre de Jesucristo, quien triunfó sobre el fallecimiento y descendió al infierno para liberar a los cautivos. En el nombre de aquel ante quien todo el infierno tiembla y toda rodilla se dobla, te ordeno. Belcebú, príncipe de mentiras, sal de esta sierva de Dios. Tu reino sobre ella ha terminado. La sangre del Cordero te ha vencido. Vete al abismo y permanece allí hasta el juicio final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete.
Lo que siguió quedó grabado en la memoria de todos los presentes como el momento más extraordinario de sus existencias. El cuerpo de Anna se arqueó hacia atrás en una posición imposible, elevándose completamente del lecho hasta quedar suspendido horizontalmente a más de 1 metro de altura. Sus ojos se abrieron completamente, no obstante, no había iris ni pupila, solo un negro absoluto que parecía contener profundidades infinitas. De su boca emanó un rugido que comenzó como algo guturalmente bajo y se elevó en tono hasta transformarse en un chillido agudo que hacía sangrar los oídos de quienes estaban más cerca. El sonido duró aproximadamente 30 segundos, aunque a los observadores les pareció una eternidad. Luego, súbitamente, cesó. Anna cayó de regreso al lecho completamente inmóvil, tan quieta que durante varios momentos aterradores todos temieron que hubiera fallecido. El padre Steiger se apresuró a verificar su pulso. Estaba viva, respirando superficialmente no obstante, regularmente. El padre Riesinger, tambaleándose de agotamiento, se arrodilló junto al lecho y comenzó a rezar suavemente el Padre Nuestro. Una por una, las hermanas se unieron a la oración. Cuando arribaron a las palabras «líbranos del mal», los ojos de Anna se abrieron lentamente. Y por primera vez en décadas, eran completamente, inequívocamente humanos. Claros, castaños, llenos de inteligencia lúcida y, sobre todo, llenos de tranquilidad. «Padre Riesinger», susurró Anna con su propia voz, débil no obstante, inconfundiblemente suya, «se han marchado. Todos se han marchado. Puedo percibirlo. Por primera vez desde que era una niña, estoy en silencio. No hay voces. No hay presencias oscuras. Solo tranquilidad». Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lágrimas de alivio y gratitud tan profundas que conmovieron a todos los presentes hasta las lágrimas. El padre Riesinger, este guerrero espiritual veterano que había afrontado las potencias del infierno durante 40 años, también lloró abiertamente, abrazando a Anna como un progenitor abraza a una descendiente que creía perdida pero que finalmente ha retornado a hogar. Era el 14 de septiembre de 1928, a las 6:37 de la tarde. Después de 21 jornadas completas de ritual continuo, Anna Eklund estaba finalmente liberada. Los expedientes oficiales de la Iglesia Católica certificarían este episodio como uno de los rituales más prolongados y mejor registrados de la historia moderna. El obispo de la diócesis de Sioux City, después de revisar toda la evidencia y entrevistar a los observadores, certificaría oficialmente que se había logrado una liberación auténtica de posesión demoníaca múltiple mediante el ceremonial sagrado del ritual. Las jornadas inmediatamente ulteriores a la liberación fueron de recuperación corporal y espiritual para Anna. Había perdido casi 14 kilos durante el ritual, su cuerpo estaba cubierto de moretones y heridas inexplicables, y estaba tan débil que apenas podía caminar sin asistencia. Las hermanas del monasterio la cuidaron con dedicación amorosa, alimentándola con caldo nutritivo, aplicando ungüentos en sus heridas, rezando sobre ella constantemente para fortificar su protección espiritual. El doctor Germán la examinó exhaustivamente el 16 de septiembre y declaró en su informe médico: «Considerando el trauma corporal que esta mujer ha soportado durante las últimas 3 semanas, es médicamente extraordinario que haya sobrevivido. Su recuperación, aunque lenta, es progresiva y positiva. No encuentro daño permanente a sus órganos vitales, lo cual, dado lo que he presenciado, solo puedo atribuir a intervención divina». No obstante, más notable que su recuperación corporal era su transformación espiritual. Anna, liberada finalmente de las entidades que la habían atormentado durante 4 décadas, irradiaba una tranquilidad y serenidad que todos los que la conocían notaban inmediatamente. Por primera vez en su existencia adulta, podía concurrir a oficios religiosos sin sufrimiento, recibir la Eucaristía con alegría genuina, rezar sin interrupciones de voces blasfemas. «Es como si hubiera nacido de nuevo», le comunicó al padre Riesinger durante una de sus conversaciones ulteriores. «Los primeros 46 años de mi existencia fueron vividos en las penumbras, atormentada constantemente. Ahora, aunque soy una mujer de mediana edad, percibo que mi existencia verdadera apenas está comenzando». Anna permaneció en el monasterio de Erling durante 2 meses adicionales, recuperándose completamente y recibiendo dirección espiritual intensiva del padre Riesinger y del padre Esther. Estos sacerdotes le enseñaron técnicas de protección espiritual, oraciones específicas para preservar su fortaleza contra posibles ataques futuros, y la importancia de una existencia sacramental regular. En noviembre de 1928, Anna finalmente se sintió lo suficientemente robusta para retornar al mundo exterior.
Decidió trasladarse a un poblado diminuto en Missouri, distante de Wisconsin donde había padecido tanto trauma en su juventud, distante de Milwaukee donde las manifestaciones habían retornado en los 20, buscando un nuevo comienzo en un sitio sin memorias dolorosas. Los certificados diocesanos de Missouri registran que Anna habitó el resto de su existencia en relativa tranquilidad. Trabajó como ama de llaves para una familia católica respetable, concurría a oficios religiosos cotidianamente y se transformó en miembro activo de su congregación local. Ocasionalmente experimentaba lo que describía como ecos de su pasado atormentado, pesadillas donde las voces retornaban brevemente, momentos de ansiedad irracional al pasar cerca de ciertos sitios. No obstante, nunca más experimentó manifestaciones demoníacas completas. El padre Riesinger preservó correspondencia regular con ella hasta su fallecimiento en 1941, y sus cartas, preservadas en los archivos franciscanos, exhiben una mujer que había encontrado finalmente la tranquilidad que había buscado durante tanto tiempo. Anna Eklund falleció en 1941, a la edad de 59 años, de causas naturales. Los certificados parroquiales de su funeral describen una ceremonia tranquila asistida por la familia para la que trabajaba y varios miembros de su comunidad parroquial. Su párroco en aquel momento, el padre William Morrison, quien no conocía completamente su historia pasada, redactó en el obituario parroquial: Emma Smith fue una mujer de religiosidad profunda y silenciosa, que soportó padecimientos que pocos podrían imaginar con gracia y dignidad. Ha partido en tranquilidad para estar con su Señor. Fue enterrada en un cementerio católico bajo su nombre real, Emma Smith, en una tumba simple marcada solo con una cruz y las fechas de su nacimiento y fallecimiento. El episodio de Anna Eklund no terminó con su fallecimiento, sin embargo. En 1935, el padre Karl Vogel, redactando bajo el seudónimo de Reverendo Celestin Kapsner, publicó un libro titulado Begone Satán que registraba exhaustivamente el ritual de Erling. El libro, basado en los diarios del padre Riesinger, del padre Esther, y en entrevistas con observadores presenciales, se transformó en uno de los expedientes más importantes sobre posesión demoníaca en la historia de la Iglesia Católica. Fue estudiado en seminarios, utilizado en la formación de exorcistas, y se transformó en referencia estándar para episodios similares durante décadas. La publicación del libro generó controversia inmediata. Escépticos argumentaban que todo el episodio podía explicarse mediante enfermedad mental no diagnosticada, histeria colectiva o fraude deliberado. Psiquiatras y psicólogos de la época publicaron artículos sugiriendo que Anna padecía de trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia o alguna forma de psicosis no catalogada. Propusieron que las manifestaciones corporales observadas, como las levitaciones y la energía sobrehumana, eran exageraciones de observadores crédulos o mal entrenados en observación científica. El conocimiento de idiomas extranjeros, argumentaban, podía explicarse mediante criptomnesia, la recuperación inconsciente de información previamente aprendida y olvidada. Sin embargo, estos argumentos escépticos afrontaban problemas significativos al intentar explicar la totalidad de la evidencia. El episodio de Anna Eklund no dependía del relato de un solo observador crédulo, sino de múltiples observadores altamente educados, incluyendo sacerdotes con formación teológica extensiva, médicos con entrenamiento científico, y más de 20 hermanas religiosas, todas registrando independientemente las mismas manifestaciones extraordinarias. El Dr. Germán, cuyo escepticismo inicial estaba bien registrado en sus anotaciones, había sido convertido en creyente por lo que presenció personalmente. Pasé de considerar estos acontecimientos como superstición medieval a reconocer que la ciencia médica no tiene marco para explicar lo que observé, redactó en un artículo publicado en 1932. La Iglesia Católica, por su porción, nunca obligó a nadie a creer en la naturaleza sobrenatural del episodio de Anna Eklund. La posición oficial, articulada por varios obispos que revisaron el episodio, era que la evidencia documental sugería fuertemente una auténtica posesión demoníaca. No obstante, que cada persona era libre de arribar a sus propias conclusiones basándose en la evidencia disponible. Lo que era indiscutible era que una mujer que había padecido durante 46 años con síntomas severos e inexplicables había sido liberada de esos síntomas después de un ritual formal, y había habitado los últimos 13 años de su existencia en tranquilidad relativa. Ya sea que uno atribuya esta liberación a la expulsión de demonios reales o al efecto psicológico de un ceremonial elaborado, el resultado práctico para Anna fue el mismo: libertad de su tormento. El debate sobre el episodio de Anna Eklund continúa hasta el presente. Investigadores modernos han reexaminado la documentación disponible,
aplicando análisis contemporáneos de las manifestaciones reportadas. Algunos argumentan que los avances en neurología y psiquiatría pueden ahora explicar múltiples de los síntomas que en 1928 parecían sobrenaturales. Otros preservan que incluso con todo nuestro conocimiento científico actual, aspectos significativos del episodio permanecen inexplicables mediante causas puramente naturales, particularmente el conocimiento demostrado de idiomas nunca estudiados, la revelación de información oculta que Anna no tenía manera de conocer, y los múltiples relatos independientes de manifestaciones corporales como levitaciones presenciadas por observadores entrenados científicamente. El monasterio de Erling, donde aconteció el ritual histórico, ya no existe en su forma original. Fue renovado extensivamente en las décadas subsiguientes, y la habitación específica donde Anna pasó 23 jornadas combatiendo contra las potencias demoníacas ha sido convertida en espacio para otros usos. Sin embargo, la comunidad religiosa que todavía reside allí preserva certificados del acontecimiento y ocasionalmente permite que investigadores serios con autorización eclesiástica apropiada examinen los archivos originales. La Madre Superiora actual, en una entrevista en el año 2005, comentó: "Habitamos en un sitio donde aconteció una contienda espiritual extraordinaria. Esto nos recuerda constantemente la realidad de la guerra invisible entre el bien y el mal que acontece constantemente alrededor de nosotros, aunque raramente se manifiesta tan dramáticamente como lo hizo con Anna Eklund". El padre Theophilus Risinge, el héroe indiscutible de esta historia, continuó su ministerio como exorcista hasta su fallecimiento en 1941, el mismo año en que falleció Anna. Ejecutó numerosos rituales adicionales durante los años ulteriores a Erling, aunque ninguno alcanzó la duración o intensidad del episodio de Anna Eklund. Sus escritos sobre ritual, compilados después de su fallecimiento, se transformaron en textos fundamentales para la formación de exorcistas católicos. En sus reflexiones finales sobre el episodio de Anna, redactadas en 1939, Risinge concluyó: "En mis más de 50 años como sacerdote, nunca he dudado de la existencia real de Dios ni del poder de Cristo sobre todas las potencias del mal. No obstante, el episodio de Emma Smith fortificó mi religiosidad de maneras que no podría haber anticipado. Presencié el infierno manifestándose en la tierra, no obstante, también presencié el cielo respondiendo con poder aún mayor. Por cada hora de negrura que afronté en aquella habitación en Erling, experimenté 2 horas de gracia divina sosteniéndome. Si mi existencia ha tenido algún propósito, fue auxiliar a liberar a aquel espíritu atormentado de su prisión de 4 décadas". El legado del episodio de Anna Eklund continúa influyendo en la práctica del ritual hasta el día de hoy. Los protocolos establecidos por el padre Risinge durante aquel ritual de 23 jornadas, la documentación meticulosa de las manifestaciones, la coordinación entre asistencia médica y ceremonial espiritual, el apoyo continuo de oración comunitaria, todos estos elementos se han transformado en prácticas estándar en rituales católicos modernos. Cuando el Vaticano revisó y actualizó el ritual romano del ritual en 1999, los consultores revisaron específicamente el episodio de Anna Eklund como uno de los ejemplos históricos más valiosos de cómo debe conducirse un ritual apropiadamente. No obstante, más allá de su importancia técnica para la práctica del ritual, el episodio de Anna Eklund plantea interrogantes fundamentales que cada persona debe responder por sí misma. ¿Existen realmente potencias sobrenaturales del mal que pueden tomar posesión de un espíritu humano? ¿O son todas estas manifestaciones de condiciones psicológicas que la ciencia moderna puede eventualmente explicar completamente? ¿Fue Anna Eklund realmente poseída por demonios durante 46 años, o fue víctima de una enfermedad mental severa combinada con abuso infantil y trauma? ¿Su liberación fue resultado de un ceremonial religioso que expulsó entidades demoníacas reales, o fue el efecto placebo de un procedimiento elaborado que finalmente permitió a su mente sanar de décadas de trauma? Los expedientes no pueden responder definitivamente estas interrogantes. Lo que sí registran inequívocamente es que una mujer padeció extraordinariamente durante la mayor porción de su existencia, que múltiples observadores creíbles observaron manifestaciones que desafiaban explicación fácil, que un ceremonial religioso formal fue ejecutado con máxima seriedad durante 23 jornadas consecutivas, y que después de ese ceremonial, la mujer habitó los últimos años de su existencia en una tranquilidad que había eludido durante décadas. Cada lector de esta historia debe decidir por sí mismo qué significan estos hechos y qué revelan sobre la naturaleza de la realidad, el poder de la religiosidad y la existencia de lo sobrenatural.
Lo que es indiscutible es que el episodio de Anna Eklund permanece como uno de los encuentros mejor registrados con lo que generaciones de creyentes han llamado el mal absoluto. Ya sea que uno interprete ese mal como demonios literales o como la capacidad humana para el trauma y el padecimiento psicológico extremo, la historia de Anna es un testimonio del coraje de una mujer que se negó a rendirse a pesar de décadas de tormento, y de un sacerdote que arriesgó todo, incluyendo su propia existencia, para liberarla. Es una historia que continúa resonando casi un siglo ulteriormente, recordándonos que independientemente de cómo entendamos la naturaleza del mal, la contienda contra él requiere la misma cosa que siempre ha requerido: religiosidad inquebrantable, coraje extraordinario, y amor que se niega a abandonar a los atormentados sin importar cuán desesperada parezca su circunstancia. Los archivos permanecen abiertos. Los relatos han sido preservados. Los expedientes médicos, los diarios sacerdotales, las declaraciones de observadores múltiples, todos disponibles para quien quiera examinarlos con mente seria e imparcial. El episodio de Anna Eklund no exige creencia, solo exige honestidad en confrontar la evidencia y humildad en reconocer que hay aspectos de la realidad, del bien y del mal, del cielo y del infierno, que quizás nunca comprendamos completamente en este lado de la eternidad. Y en ese reconocimiento de enigma, en esa disposición a permanecer con interrogantes que no tienen respuestas fáciles, quizás encontramos la lección más profunda que este episodio extraordinario tiene para enseñarnos.